Bien. Van a tener la teoría antes de la práctica como para tener todos esos elementos para que decanten luego en lo que es la práctica y la puedan realizar sin mayores dificultades. Hoy lo que van a ver conmigo, me interrumpen si tienen dudas, la idea es que por más que estén todos apagaditas las cámaras y todo, haya una interacción, que ustedes pregunten si tienen dudas, porque toda esta instancia o estos encuentros que tenemos o la plataforma es el ámbito donde nos vamos a cruzar antes de la instancia de un examen que seguramente sí vamos a estar nosotras, pero que ya no va a ser instancia de consulta. Bien. Bueno, dicho esto, vamos a arrancar por la clase. Yo les voy a compartir una filmina, por eso digo que traten de ir preguntándome o activando el micrófono porque obviamente los dejo de ver. Vamos a arrancar con lo que es la unidad número 2. ¿Sí? Ustedes habrán visto ya dentro de lo que es, seguramente alguno habrá visto el programa que está disponible en la plataforma, donde en la primera unidad nos introducimos a lo que es las definiciones de auditoría, las distintas clases de auditoría, y ya en la segunda empezamos a hablar de lo que son normas contables, normas de auditoría, independencia y responsabilidad, que no sé si lo vamos a llegar a dar. Por eso comenzamos. La idea de esta segunda unidad es que ustedes se lleven como concepto o que se lleven como contenido mínimo a qué nos referimos cuando hablamos de normas contables. A lo largo de toda la materia van a escuchar hablar de normas contables profesionales, normas legales. Como para hacerles una pequeña definición, digo que es el conjunto de reglas o de instancias para preparar la información contable. Ustedes saben cuando estudian contabilidad o exposición de los estados contables, hay resoluciones que nos dicen cómo se evalúan cada uno de los rubros y a su vez de cómo se evalúan, o sea, qué valor se les da para el impacto o para registrar ese impacto en el patrimonio, sino también cómo los exponemos. No es caprichosa ese conjunto de reglas, sino lo que nos hace es permite ver la información en forma comparativa, permite saber que cuando uno va a ver un estado contable, lo primero que va a ver en un estado de situación patrimonial es dentro del activo, es caja y banco por ser el más líquido. Hay un montón de premisas que más allá de la institución que se trate, más allá de la empresa a lo que se dedique, y qué estoy viendo yo como contador, hay algunas reglas que son generales que todos esperamos encontrar al momento de visualizar esos estados contables. Sobre eso es sobre lo que en auditoría llamamos este conjunto de reglas que sirven para no solo la preparación de la información contable, sino también para que funcione el sistema, pero el dato o dentro de auditoría, si yo tendría que decir para qué sirven las normas contables, son el sensor para las auditorías externas. Esta materia, como les habrá explicado la profe, si bien nosotros aprendemos la definición de auditoría, lo que vamos a aprender es el proceso para realizar auditorías externas de estados contables. ¿Bien? Cuando decimos auditoría externa de estados contables, que les habrá dicho la profe, que es por definiciones, agregar confiabilidad a esos estados contables, nosotros para decir si algo está bien o mal, vamos a tener un parámetro, a lo que en auditoría llamamos sensor, que en las auditorías externas no son nada más y nada menos que estas normas o este conjunto de reglas que sirven para preparar esa información contable. ¿Bien? Por supuesto hay distintas clasificaciones que están en toda la bibliografía, me van a servir, una clasificación es por contenido, ¿sí? Por las cualidades de la información contable, ¿sí? Los trabajos de profesionales, y el ejemplo de esto es la RT37. La RT37 pasa a ser, chicos, como el ABC de lectura de esta materia, la tienen que ya haber empezado a leer y la van a terminar de leer el día que cursen la última materia porque nos sirve para toda, es como un índice de un deber ser o
de los distintos temas que van implicando en cada una de las unidades del programa, un poco más resumida, y que por supuesto tienen que ampliar con bibliografía. Y otras que son más, son normas de evaluación y exposición, como son la RT9, la 17, la 16, ¿sí? Esto es según su contenido. Según el alcance, pueden ser legales, pueden ser profesionales, o aquellas emanadas de organismos de control, que cuando son siempre ustedes saben que las legales priman sobre las profesionales. Y en el caso de organismos de control, que tienen su propia normativa, complementan a las normas profesionales. Bien, bueno, en cuanto a su jurisdicción pueden ser nacionales o internacionales, pero vamos a meternos después un poquito en lo que son las NIAs o las normas internacionales. Bien, esto es como una primera desagregación para que se vayan metiendo en tema del tipo de normativa que conocemos o que vamos a llegar a conocer. En cuanto a las normas de auditoría, nosotros en la Argentina o dentro de las resoluciones, la única que tenemos de auditoría es la 37. Este dato se los doy porque hasta el 2015 solo existía la RT7, que hay mucha bibliografía de la que ustedes pueden encontrar que sigue atada a lo que decía la resolución 7, que era la resolución de normas de auditoría. En el 2015 esto cambia y ahora tenemos la RT37 que deroga a la RT7. Ustedes me van a decir, bueno, pero ya hace 5 años que está esta normativa. Sí, hace 5 años que hay una nueva normativa, pero no hay tanta bibliografía escrita en función de los cambios de la normativa, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vayan a leer, por ahí tienen alguna bibliografía que le prestaron y que, fundamental, cuando yo igual les voy a marcar unos tips hoy como para que la puedan leer, que siga sirviendo esa bibliografía, pero en qué lugares prestar atención por si quedó ese material dando vueltas, ¿sí? La RT37, como les decía, regula la actividad nuestra como auditores. ¿Sí? Nos da, las normas contenidas van a abarcar no solo lo que yo les contaba, que va a ser como el eje o la columna vertebral de esta materia, que es la auditoría externa de estados contables, sino también nos habla de lo que son los encargos de aseguramiento, certificaciones. ¿Alguien me quiere preguntar algo? ¿No? Bien. Certificaciones, servicios relacionados. Nosotros nos vamos a centrar en este primer gran punto, que es la auditoría externa de estados contables. Lo que no quiere decir es que no le vamos a dar lectura al resto de de la resolución, pero en la práctica y para aprender un proceso nos vamos a quedar con la auditoría externa. Y siempre lo digo en la clase, es como que es un proceso que es el más complejo y una vez que sabemos hacer esta auditoría externa, el resto son partecitas de este proceso que sabiendo el general, por supuesto, agiliza el particular. Para que tengan una idea, las nociones generales, la RT37 les habla de independencia, que ya van a ver que es otro punto de la clase que vamos a ver hoy y es el punto que sigue dentro de lo que es el programa, la independencia. ¿Sí? Cuando hablamos de independencia ya van a ver que es la regla para realizar auditoría. Además me permite en otros capítulos identificar el objeto de examen y las afirmaciones a ser examinadas. Nos enseña a planificar, a obtener elementos de juicio válidos y suficientes para terminar nuestra labor emitiendo un informe. Y se lleva una gran parte de la resolución técnica 37 donde nos da los modelos de informe, según si es un informe extenso o un informe breve, nos da todas las herramientas para que nosotros podamos realizar o llevar a cabo ese informe, que va a arrancar con una contratación y va a terminar con la emisión del mismo. ¿Bien? Pero también nos va a hablar de otros encargos de aseguramiento, que ya van a ir aprendiendo a lo largo de la materia, que son trabajos que son distintos de una auditoría, ¿sí? O de una revisión de información contable. Porque lo que hace es, si bien quiere, el objeto es brindar un grado de seguridad sobre determinada información, pero no está referida a los estados contables. Para que no se confundan, siempre lo traigo a colación, otros encargos de aseguramiento asegura o le da seguridad
a determinada información, agrega confiabilidad a determinada información, pero no estamos hablando de información contable. Cuando hablamos de auditoría, agregamos confiabilidad a la información contable. ¿Sí? Yo para que vayan separando los distintos trabajos que se pueden hacer y que están avalados por la RT37. También se pueden hacer certificaciones y servicios relacionados, ¿sí? Solo que, a diferencia de lo que es la auditoría, el auditor puede o no aplicar procedimientos, ¿sí? Ustedes saben, ya van a ver que cuando nosotros hacemos auditoría, aplicamos una serie de procedimientos o pruebas que nos van a permitir recabar evidencia sobre si esos estados contables o la información contenida en ella presentan o no en forma razonable la información, ¿sí? No tienen por objetivo estas certificaciones o servicios relacionados incrementar el grado de confianza sobre la materia que se refiere, ni tampoco son de aseguramiento, ¿sí? Certifico esto con documentación respaldatoria, ni agrego valor ni aseguro nada, ¿ok? Les traigo todo esto para que ustedes también sepan, porque muchas de las, cuando varía la norma o cuando la 37 deroga la 7, para hacer auditoría era como muy acotado el trabajo que tenía el auditor. Lo que permite la RT37 es ampliar el abanico de posibilidades de realizar otros trabajos además de auditoría, y no solo la posibilidad, sino que los reglamenta. Y eso está bueno porque es la única norma que tenemos y es como que nos marca ese deber ser. Disparador luego de otras cosas que nosotros vamos a tener que ir a averiguar porque no todo me lo dice la normativa, ¿sí? ¿Por qué es tan importante la labor del auditor o la realización de auditorías? Por supuesto, chicos, hay organismos que están obligados a que sus estados contables estén revisados, no es que solo lo hacen por voluntad para que el usuario de la información de los usuarios de la información contable tengan un valor agregado, no solo lo hacen de buena onda, sino que algunos están obligados, ¿sí? Acá la idea es que ustedes se lleven un formato de aquellas sociedades que están alcanzadas. Casi todas las que cotizan en bolsa, por supuesto, estarían alcanzadas y necesitan acompañar la batería de estados contables por un informe del auditor. Las que emisoras de valores negociables con oferta pública también, entidades financieras, entidades cambiarias, las mutuales, las cooperativas, un montón de sociedades, y yo creo que es la gran mayoría, que además de presentar sus estados contables, debe presentar un informe del auditor, ¿sí? Entonces ahí es donde aparece el trabajo el proceso que se lleva a cabo que se aprende durante esta materia. Porque entonces ustedes me van a decir, ¿por qué no las estudio dentro de las contabilidades? Ya van a ver que a medida que avancemos en la materia, la persona que realiza la auditoría va a tener que ser una persona distinta a la que prepara la información. Van a ver que de eso habla un poco lo que es la independencia. Por eso es que no se mezcla un trabajo con otro. Ya van a ver que cuando estudiamos responsabilidades, las responsabilidades que le caben al auditor, que tiene que ser contador, van a ser diferentes a las del contador que hace los balances. Es por eso que se estudia separado. Este hace el trabajo, el auditor viene y desde una mirada integral puede determinar o no si hay desvíos o no con respecto a la normativa aplicada. ¿Bien? Es como que es la misma profesión, pero especializada en alguna de las dos. O hago los estados contables o los audito. No los puedo hacer y auditar. Ya van a ver que ese es el espíritu de lo que es la independencia. Así como les hablaba de las normas contables, nada, que como hablaba de de las normas contables profesionales, que son las de aplicación obligatoria, también hay varios puntos del programa que hablan de las normas contables internacionales. Ustedes no solo ustedes saben de la existencia de estas normas contables profesionales y que son dictadas por el Comité Internacional de Normas Contables. ¿Por qué las traemos a colación dentro de lo que es la materia de auditoría? ¿Sí? Porque muchas veces hay las diferencias entre las normas argentinas e internacionales no siempre son marcadas. Y para que tengamos bien claro,
¿existen las normas internacionales? Sí. ¿Están buenas? Están buenísimas. ¿Por qué? Porque ya no sé si alguna vez tuvieron la posibilidad de hacer un estudio de la normativa internacional. Lo que tienen de bueno es que, a diferencia de las que tenemos en la Argentina, son muy descriptivas. Cuando te explican un proceso son detalladamente descriptivas, lo que facilita al que está haciendo lectura de las mismas casi que sin saber poder llevar adelante ese proceso, ¿sí? No necesitan saber mucho porque con leer la normativa, distinto es a las normas internacionales, que lo único que te hacen es marcar un piso y uno luego tiene que reforzar para poder comprender el contenido o la información que en ellas están. Pero siempre prevalecen las locales sobre las internacionales. Como les contaba, y acá lo dice en la filmina, son mucho más detalladas, están codificadas para la totalidad de la tarea y de los procesos de auditoría. Eh, Estaría bueno, si alguna vez la leen, porque como que les da un valor agregado, aunque no cambia el espíritu del proceso. Claramente, chicos, las normas argentinas están basadas en las normas internacionales. Hay un proceso donde se adopta esa norma, se la adapta, por supuesto, no solo se la traduce y en la traducción hay que ayornarla a las realidades, en este caso de nuestro país o del país que la implemente, y luego una etapa de armonización. ¿Por qué? Porque cuando nosotros bajamos una norma internacional, no solo por la terminología usada, sino por el ensamble con las otras normas de contabilidad aplicadas, las tenemos que ir adecuando para que unas no se contradigan con otras. Pero tienen que saber de dónde nacen nuestras normas y la idea es que sepan que la madre o esta desagregación y luego esta forma más compilada es lo que se hace dentro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Hay un grupo, que es el grupo de edición, que es quien las elabora. Todo este proceso de adopción, de adoptar la norma, de adaptarla y luego de armonizarlas con el resto, está dentro del ámbito de lo que es el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de todas las jurisdicciones. ¿Bien? Sí, hola. ¿Alguien me quiere preguntar algo? ¿Venimos bien? Bien. Lo que les decía hace un ratito es esto de la confusión entre la RT7 y la 37, que como estuvo por tantos años la 7, nos cuesta muchísimo en la cátedra eliminar la terminología de la 7 e incorporar la de la 37. En esta parte recomendamos siempre, que va a ser la instancia seguramente un poco más adelante, hay una lectura que es obligatoria, que habla de la RT37, normas de auditoría, que es Guillermo Español. Lo que tiene Español es que si tienen alguna duda sobre algo que ya tienen escrito y lo quieren usar, ir a Español para ver el punto de cambio, ¿sí? Lo que nos tenemos que llevar de la RT37 es que nos dice, y que como es nuestra normativa particular para realizar auditoría, nos dice que tenemos que el soporte, el contador debe conservar en un soporte adecuado por el plazo de 10 años, o lo que fijan las normas legales, toda aquella documentación de respaldo que avale los contenidos del trabajo realizado. Esto siempre se aclara porque antes eran 6, ahora lo que hizo fue ayornarse a lo que es la documentación comercial, sigue como la misma suerte o la misma lógica. Por eso son 10 años. En la RT37, como les contaba, también van a tener cómo se hace el procedimiento de auditoría, ¿sí? Cómo se debe indagar en el organismo y qué tipos de procedimientos son, como yo les dije, cuando lean la RT37 les va a dar un piso o una base de los que son los procedimientos de auditoría, ¿sí? Como diciendo, mira, si estás en un proceso y te quedaste sin argumento, acá te doy una base de los mínimos que deberías aplicar. Por supuesto, luego nosotros como auditores, además de eso, podemos aplicar otro. Nos marcan los pisos, pero no los techos. Bien, es un dato que también tienen que tener en cuenta. Los informes, chicos, deben ser escritos. Ya no existen los informes orales de auditoría. ¿Está? Y como van a ver, y cuando usen algún ejemplo y demás, hoy
no es más informe del auditor, sino es informe del auditor independiente. Un poco parece una pavada el cambio del nombre, pero es más que significativo porque cuando ponemos independiente estamos validando que sabemos cuáles son los causales de falta de independencia y en principio los estaríamos respetando, ¿sí? Que es la otra parte de la clase. Esto no los quiero aburrir con esto porque lo vamos a ir viendo un poco más adelante. Pero la RT37 habla de esto que yo les contaba, que es independencia, ¿sí? Que la independencia es esta condición básica para el ejercicio de la auditoría. El auditor debe tener independencia con relación al sistema objeto de auditoría. ¿Bien? Cuando hablamos de que sea independiente, ustedes se preguntarán, ¿y de qué independencia me habla? Bien, los causales de falta de independencia o la custodia de estos intereses se logra cuando el auditor emite una opinión sobre la razonabilidad de los estados contables independientemente de la organización que los haya hecho, como quien dice. Bien, cuando nosotros decimos que el auditor es independiente, decimos que le agrega confiabilidad. ¿Por qué? Porque entendemos que su juicio va a ser objetivo. ¿Está? Al no conocer a ningún integrante de la organización, ni ya van a ver cuáles son los causales de falta de independencia, al no alterarse ninguno de esos causales, se entiende que el juicio sea imparcial, ¿sí? Y su informe sea aún más creíble y cumplir 100% con el objetivo de la auditoría. ¿Bien? Cuando hablamos de independencia, hay dos tipos de independencia, como para que ustedes se vayan formando juicio. La real, que es la mental o de hecho, ¿sí? Se manifiesta por la actitud del auditor y es de hecho, con la aparente, que es la percepción que tienen terceros de el auditor con la organización. Por supuesto, el auditor debe ser independiente, pero además debe parecerlo ante terceros, ¿sí? Y lamentablemente esto es así porque si no se desluce la tarea realizada. ¿Bien? ¿Dónde están esos causales o dónde están establecidos las cosas que no puedo hacer porque si no, no sería independiente? Bueno, lo tienen en el Código de Ética de la Federación Argentina de los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, es el Código de Ética que regula nuestra actividad y dentro de ese código regula la inexistencia de independencia, ¿sí? Cuando uno no es independiente del organismo por el que lo contratan para hacer auditoría. La RT37 establece la independencia y hay códigos de éticas internacional que nos dan un marco conceptual para evaluar esta independencia, pero que con lo que tenemos ya normalizado o establecido, les digo que nos alcanza y nos sobra. Bien, entonces ahora sí, lo que vamos a ver cuáles son esos causales de falta de independencia, ¿sí? ¿Cuándo hay falta de independencia? ¿Cuándo se entiende que si hago una labor de auditoría no voy a ser objetivo? ¿Bien? La RT37 habla de relación de dependencia con respecto al ente cuya información es objeto del encargo, ¿sí? ¿Qué se entiende? Que si ustedes están en relación de dependencia de la organización donde van a hacer auditoría y como el sueldo se los paga esa organización bajo un residuo de sueldo, digo, con la permanencia y bajo un convenio colectivo de trabajo, nosotros no podríamos decir que algo está mal de esa organización, ¿sí? Porque correríamos el riesgo de perder ese trabajo o la estabilidad que nos da la relación de dependencia. Por supuesto hay excepciones, ¿sí? Y en las excepciones, que es uno de los errores más frecuentes que suelen tener en esta primera instancia de la auditoría, la excepción es la teneduría de libro. Cuando hablamos de teneduría de libro, vamos a hablar de hay relación de dependencia, a excepción de no podés, salvo cuando hagas simple teneduría del libro, que es mantener los registros contables o partes de ellos, ¿sí? Siempre y cuando estos estén abonados por honorarios, ¿sí? En tanto que no coincidan con las actividades de las funciones de dirección, gerencia o administración. Claramente, chicos, si ustedes participan en las decisiones
de la organización no van a luego venir a decir que esas decisiones que se tomaron están mal. Por eso, muy inteligentemente la normativa separa el que decidió y el que registró que el que va a venir y controlar. Es lo que conocemos dentro de lo que es la contabilidad de la administración, un control por oposición. ¿Bien? Se dice que también hay falta de independencia cuando hay una relación de parentesco, ¿sí? ¿De parentesco con quién? Con alguno de los propietarios, directores, gerentes o administradores. Se entiende que, vamos a suponer, si mi cónyuge es el propietario de la organización, yo no voy a tener objetividad al momento de realizar auditoría. Por ende, no podría realizar o no podría firmar un contrato de trabajo siendo cónyuge o su equivalente, como dice bien la consigna, de alguno de los propietarios, directores o gerentes. ¿Bien? Tampoco si soy socio, asociado, director o administrador del ente o entes vinculados, ¿sí? Porque, ojo, no hago acá, pero su mayor socio es alguien en el cual cumplo con esta condición de ser cónyuge en línea directa. Ustedes saben que cuando tenemos un socio, un asociado o un director de una entidad vinculante y tiene una alta participación, toma decisiones. O sea que yo tampoco, seguramente, si soy su hermana, su tía o su abuela o su primo, le voy a decir que su informe es desfavorable. ¿Sí? Se entiende que no estaría cumpliendo con ese principio de objetividad, excepto que sea socio o asociado de entidades sin fines de lucro. ¿Sí? Si es de un club, una fundación, una sociedad, no pasa nada, porque al no, no perseguir fines de lucro, se entiende que no voy a estar involucrado en esa decisión que se tome, ¿sí? Cuando hay intereses significativos, es otra de los causales de falta de independencia. Cuando la remuneración, ¿sí? Está dependiendo de los resultados de la tarea. Digo, ustedes mañana los contratan para ser auditores de una organización y les dicen, bueno, tu sueldo va a ser un porcentaje de los resultados que esta organización tenga a fin de año. Vamos a suponer que ustedes tienen que hacer la auditoría y encuentran un desvío en el cálculo del resultado del ejercicio. Por supuesto, si esto disminuye el monto de esos resultados y su sueldo va a estar en proporción al resultado general, se entiende que no van a dejar pasar ese desvío porque como que no les va a convenir, ¿sí? Entonces ahí también se estaría perdiendo esa objetividad. Obviamente, cuando hablamos de los montos pactados sobre el resultado, ya vamos a aprender durante la cátedra o durante esta materia que hay una fórmula donde tenemos para calcular nuestros honorarios mínimos y están calculados en base a activo, la diferencia entre el activo y el pasivo, y después esa diferencia se pone en un módulo y el módulo se multiplica, ¿bien? Pero es solo usado para poder ver a qué lugar de la tabla arribamos para calcular los honorarios, que no es lo mismo que los honorarios estén calculados en función del resultado del ejercicio. Bien. Acá hay un resumen, que esto después se los vamos a subir a la filmina, que no quiero entorpecerlos demasiado con esto. Esperen que voy a dejar de compartir, quiero ver si están bien, si me van entendiendo, si tienen alguna duda, cuéntenme, a ver. Chicos, ¿me Sí, cuentan? profe, se entiende. ¿Se entiende? Sí, se ¿Alguno entiende, tiene? profe. Bien, porque ustedes también saben que tampoco podemos tener una clase súper, súper larga por Zoom, es todo como un tema. La idea es que yo en este rato que les puedo dar clases, solamente les puedo dar los contenidos mínimos, ¿sí? Toda esta parte ustedes la tienen que ampliar, ustedes ya tienen que empezar a estudiar la RT37 y además tienen que empezar a leer el código de ética y van a ver que cuando lean todos los causales de falta de independencia, que están claramente enumerados, por supuesto, les van a ir surgiendo dudas. Que entendemos esas dudas, van a como empezar a erradicar cuando empiecen a hacer la práctica. Entonces vayan viendo ahí,
Bueno, sí, pero si pasa eso, entonces no hay falta de independencia y van a ir poniendo en hechos prácticos toda esa teoría que la tienen que conocer, ¿sí? Ahora, que siempre cuento lo mismo, ¿para qué nos sirve a nosotros saber toda esta, que existen todos estos causales de falta de independencia, que, que por eso no les quiero compartir tanta filmina, para, no los quiero aburrir, pero toda esta independencia que nosotros decimos que debemos tener, eso está taxativo en un lugar y está escrito, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa? Y siempre les hago la misma pregunta en la instancia de final a los chicos, ¿qué pasa si yo, siendo cónyuge o o teniendo un parentesco de los que están dentro de la resolución, decido hacer igualmente la auditoría? Digo, mañana me llaman y me dicen, mira, Mariana, ¿querés hacer la auditoría de tal organización? Resulta que cuando voy a hacer el conocimiento amplio del ente, que ya van a ver que es una de las primeras etapas de la auditoría, yo digo, me interesa el trabajo, pero resulta ser que tengo un vínculo, me doy cuenta que en esa situación voy a estar como mirada de alguna manera para realizar la labor por mi grado de cercanía con los responsables de la institución. Entonces, siempre digo lo mismo, si nos dice alguien, usted no lo puede hacer, pero si lo hago, no tengo un costo, es como que está mal lo que voy a decir, pero que nos cuesta un poquito más hacer caso, ¿sí? No es lo mismo que si hago algo, tengo un costo, ya sea pecuniario, que tengo que pagar o que tengo alguna sanción, que no tener ninguno. Por eso en esta parte es cuando se activan las responsabilidades, como digo yo. Que las responsabilidades se activan siempre y cuando haya algo que con mi accionar como auditor esté incumpliendo de acuerdo a lo que está escrito, pero que además alguien diga, lo hiciste mal, claramente. Si no hay una denuncia, no hay una activación, esas responsabilidades como que no se ponen en marcha. Bien, y así llega la segunda parte de esta unidad, o este pequeño resumen. Perdón, profe. Sí, perdón, perdón. ¿Puedo preguntar algo? Sí, claro, chicos. No entendí bien esa parte que dijiste recién. Sería si no cobra honorarios, digamos, si lo hace igual, sin cobrar. No entendí. El ejemplo que yo te pongo, Sí, lo que preguntó recién. bien, digo, a mí me contratan. No, pero por eso digo, yo puedo hacer una auditoría de estados contables externa si soy cónyuge del propietario de una organización. No, No, digo porque está no, escrito. Bien. Pero claro. vamos a suponer que yo decido hacerla igual, porque no es que llego a la organización y está el código de ética y me dice no entrar, no entrar, yo voy a la organización, firmo el contrato, hago la auditoría y vos sabés que la hago bárbara, soy súper objetiva, aplico todos los procedimientos y resulta ser que arribo a un resultado que hasta puede ser desfavorable. ¿Bien? Entonces digo, la termino de hacer, me voy a mi casa, me cobro ese honorario y no pasó nada, ¿sí? Para que pase algo, siempre digo que nosotros tenemos que, nos cabe una responsabilidad, que va más allá de lo ético. Digo, por supuesto que deberíamos ser éticos y no hacerlo, pero también sabemos que con la ética y con la buena voluntad no siempre se logra que todos acatemos una consigna. Es por eso que están las responsabilidades, ¿sí? Tenemos una responsabilidad que es profesional, una que es civil y una que es penal. Siempre y cuando haya alguien que diga, Mariana Pasarelo, siendo cónyuge de que tengo una denuncia. Entonces, cuando a mí me denuncian, dependiendo en este caso el causal de falta de independencia, donde esté contenido, ahí vamos a ver cuál de las responsabilidades se activa. ¿Se entiende? ¿Lo podés hacer? Sí. ¿No te denuncian? En principio no estaría pasando nada. Siempre digo lo mismo. ¿Podés cruzar un Claro. semáforo en rojo? No, te digo yo, ¿no? Ahora lo pasaste, lo cruzaste. ¿Alguna vez alguno cruzó un semáforo en rojo? Sí. Sí, Sin querer, ¿no? Pero cruzó un semáforo en rojo. Eso está prohibido. Pero ¿qué pasa? Te vas a tu casa, cruzaste el semáforo en rojo y no estás diciendo es mi culpa o me cayeron las responsabilidades. A no ser que haya una cámara que te haya filmado y que te cae una multa.
Cuando se Claro. activa esa multa es cuando te cabe la responsabilidad. Bueno, esto es lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué les trato de explicar esto? Les trato de explicarte esto porque como profesionales ustedes tienen que desarrollar esta competencia de la ética, pero también tienen que saber que si algo hacen mal, van a tener consecuencias. ¿Sí? ¿Se entendió? No sé quién me Sí, había sí, ahora preguntado. sí. Sí, Gracias. Bien, profe, se entendió bien. bien, Profe, entonces ahora una viene esta... consulta, Sí, perdón. no, chicos, Eh, ¿qué ¿qué, para esto? qué pasa o sea, pensando en esto de la relación entre quien confecciona el balance y el que lo audita, en el caso, por ejemplo, de un estudio contable o cuando eh, alguien por fuera de la organización confecciona el balance, es decir, no sé, eh, fulano de tal padre lo firma y el hijo lo audita o cosas así. Sí. eh, ¿Cómo funciona ahí el tema de la relación? ¿Tiene que ver con la empresa que confecciona los estados o con quién, con la persona, digamos, y con quién lo hace? Bien. Ya van a ver ahora en esta segunda parte, cuando hablemos de responsabilidad, que la responsabilidad y la independencia se hace extensivo, muy buena la pregunta, al equipo de auditor, ¿sí? Ustedes ya van a ver cuando veamos el proceso, cuando vamos a hacer auditoría a una organización, no solo me declaro yo como auditor, sino también el equipo de trabajo que va a ir a trabajar. Que hay organizaciones que para entrar necesitas un código de acceso o necesitas determinada cuestión, ahora con todo lo de la pandemia ni les cuento, y ahí la independencia se hace extensiva a todo el equipo. Si alguno del equipo, no solo el caso que vos me das, que hizo los estados contables, sino además tiene parentesco, hay dos opciones. O no toma el equipo la auditoría, porque quizás es clave dentro del desarrollo de la actividad, o se lo separa de dicho trabajo de auditoría y en esta no participa, ¿sí? Con declaración explícita de lo mismo. ¿Bien? Bien, gracias. ¿Por qué? Siempre, chicos, cuando hablemos de responsabilidad, por más que tenga un equipo de 45, hay un solo hay uno solo que firma el informe, ¿sí? Si es una empresa, el presidente, que se va a llevar todas las responsabilidades. Y si no, es un auditor, por más que haya tenido un equipo de 40. Se hace responsable del contenido, no solo del proceso de auditoría, sino también de lo que diga el informe. ¿Bien? Entonces, como es responsable de eso, también es responsable de que no surjan estas subjetividades durante el proceso. Suele pasar. Por Bien, supuesto, gracias. no, de nada. Lo que pasa, a veces ustedes van a ver, porque una cosa es confeccionar los estados contables y otra es estar dentro de la organización haciendo los asientos, tomando las decisiones que luego confluyen en hacer esos estados contables, ¿sí? Eso, no todas las organizaciones pequeñas lo tienen, por eso que no todas están obligadas. Vieron que habla de aquellas organizaciones que tienen un patrimonio superior a lo que va determinando el artículo 299 que va actualizando. Porque las organizaciones pequeñas, por supuesto, no tienen la contabilidad dentro de la organización, sino que la tercerizan muchas veces, tienen contadores fuera, que además son los mismos que hacen la auditoría, por eso no serían los que están alcanzados por tener su patrimonio menos al obligado para poder presentar. ¿Sí? Obviamente, chicos, si queremos agregar confiabilidad a los estados contables, porque somos una organización o que tributa mucho o que interesa mucho a los proveedores para vendernos su mercadería o que les interesa mucho a aquellas personas que quieren ser accionistas de nuestra organización o porque piden muchos préstamos y el banco lo tiene que evaluar, ¿sí? Por eso agregamos confiabilidad, por eso son algunas y no todas, aunque hoy en la Argentina gran cantidad de ellas está alcanzada por esta obligatoriedad. ¿Bien? Bueno, dicho esto, les voy a hacer una pequeña introducción a lo que son las responsabilidades y que esto del... ¿La ven? Sí. A mí lo que nos interesa muchísimo es esto, que sepan que el accionar que tenemos como contadores públicos en nuestro rol de auditores no pasa desapercibido, sino que posee responsabilidades de orden profesional, civil y penal. ¿Bien? Eh, el auditor de estados contables, por supuesto, que va a asumir su responsabilidad por la opinión que emita sobre los mismos, ¿sí? No solo va a alcanzar a
el cumplimiento de la normativa vigente, sino también validando el desarrollo de su tarea, ¿sí? Al momento de hablar de responsabilidad, chicos, nunca olvidemos desde qué lugar se paran, ¿sí? Una cosa es ser dueño de la información contable, esos son los contadores que están dentro de la organización, y otro es el rol de auditor, que siempre uno está fuera de la organización, porque ya vieron que si no, no se puede hacer auditoría de estados contables si uno no está fuera de la organización o está contratada, si no existe esa independencia. Entonces, dependiendo del lugar donde nos paremos, es que nos es más fácil analizar estas responsabilidades. Como les dije, son profesional, civil o penal. Vamos a arrancar por la profesional. La profesional tiene una gran similitud a lo que es la responsabilidad penal, ¿sí? Obviamente está relacionada con el ejercicio de la profesión y tiene que haber un incumplimiento a algo que esté escrito dentro de la siguiente normativa. Más o menos como el Código Penal. Tiene que estar taxativo o tipificado el delito para poder decir que estamos alcanzados o que si alguien nos denuncia se active esta responsabilidad. En el caso de la responsabilidad profesional, tiene que estar en las normas y principios que rigen la conducta y actividad de los contadores públicos que están matriculados en el Consejo Profesional, que es la Ley de Incumbencias Profesionales, el Código de Ética y las normas profesionales de auditoría, la RT37 en este caso, ¿sí? Cualquier incumplimiento, por ejemplo, ahí van a ver que están taxativamente desarrolladas los causales de falta de independencia. Era el caso que les ponía recién. Dice que no puedo hacer auditoría si soy un cónyuge, ¿sí? Si yo incumplo con eso, sí, voy a tener una responsabilidad en el ejercicio de mi profesión, ¿tá? ¿Por qué? Porque el ejercicio del profesional tiene que ser consciente, tiene que ser digno, no tengo que usar ninguna técnica que sirva para distorsionar esa realidad, pero además tengo que actuar con nivel de competencia profesional, ¿sí? No puedo retener documentación del cliente, eso lo dice el código de ética. Los informes tienen que ser claros. No puedo haber realizado el examen y no comunicarlo. O puede ser que no lo pueda justificar. Cuando hablábamos recién del equipo de auditores, yo soy responsable de llevar a cabo esta auditoría. Si yo ni participé y pongo el gancho, no puedo después decir, miren, ni participé, no sé ni cómo se llevó a cabo el proceso de auditoría. Ya cuando lean el código de ética van a ver que está este punto que dice no haber podido realizar el examen y no haberlo comunicado, porque sí nos puede pasar que no podamos estar presentes en el proceso, pero lo tenemos que comunicar en tiempo y en forma, no luego de haberlo hecho y de haberlo cobrado. ¿Bien? En caso de que alguien venga y me denuncie, ¿sí? Voy a tener medidas disciplinarias, que pueden ir desde una advertencia o una multa de hasta 10 veces el derecho del ejercicio de la profesión, pasando por algún apercibimiento, una suspensión, hasta la cancelación de la matrícula, ¿sí? ¿Y cómo se activa? Por denuncia de oficio o por derivación de otro organismo, ¿sí? Cualquiera de oficio, otro contador nos puede venir a denunciar. ¿Mm? ¿A dónde me va a ir a denunciar? ¿A la comisaría? No, al Consejo Profesional. El Consejo Profesional, a través del Tribunal de Ética que existe, toma la denuncia, la procesa y aplica las medidas disciplinarias en caso de corresponder, advirtiendo, según eh, el tipo de incumplimiento, qué tipo de sanción se le va a dar al contador en su rol de auditor. ¿Bien? Esto es la responsabilidad profesional. Nos llevamos como resumen. Tiene que estar escrito que yo no lo podía hacer. ¿Sí? Si está escrito que yo no podía hacer tal o cual cosa o que no podía dejar de hacer tal o cual cosa, si eso no está escrito, no se considera un incumplimiento. Ahora, si estando escrito yo no lo cumplo profesionalmente, tengo una responsabilidad. ¿Cómo se activa esa responsabilidad? Con que me denuncie un colega o alguien de oficio o algún organismo que vea esta situación y la denuncie. ¿Dónde la va a denunciar? En el Consejo Profesional. ¿Quién la va a tratar? El Tribunal de Cuentas del Consejo Profesional. ¿Sí? Resumidito, esto es la responsabilidad profesional. La dejamos a un lado.
nos vamos a la responsabilidad civil, ¿sí? Ustedes ya van a ver en las clases que vienen que para poder hacer auditoría externa de estados contables, la relación que tengo yo auditor con mi cliente es a través de un contrato, que ya van a ver que es un contrato de locación de horas, por qué y por cuánto, es un contrato, ¿sí? Ustedes saben que cuando hay un contrato de por medio, nacen responsabilidades con la firma de ese contrato. Este contrato que vamos a firmar, ya lo van a aprender más adelante, pero yo se lo anticipo, es bilateral, ¿sí? Hay dos partes, el auditor que va a ser contratado y el cliente que me contrata, ¿bien? Entonces, por haber firmado ese contrato, en ese contrato se van a escribir cosas y de lo que ahí esté escrito, si yo no cumplo, me van a caber estas responsabilidades contractuales. Pero también hay otras responsabilidades que tenemos como auditor que son extras contractuales, van más allá de lo que yo escribí en el contrato, ¿sí? Esto es como para hacerles esta pequeña introducción. La contractual es esta que le cuento, lo que yo puse en el contrato, cuándo voy a entregar el informe, cuándo me van a entregar la documentación, las normas bajo las cuales voy a hacer auditoría. Si todo eso que escribí ahí no lo cumplo, se puede llegar a activar esta responsabilidad contractual, ¿sí? Civil contractual. A tener en cuenta, ¿sí? Esto se da porque no cumplo con algo de contrato o por la forma de cumplimiento. Bien que no cumplo o que cumpliendo lo hago a destiempo o de otra forma o poco íntegro. ¿Bien? Porque hay distintas maneras de incumplir. Digo, mira, no presenté el informe o lo presento pero lo presento fuera de término. ¿Sí? Igual se considera incumplimiento. ¿Bien? Todo lo que surja entonces del contrato es la responsabilidad contractual. Y después hay otra responsabilidad que es la extracontractual que emana del Código Civil y que esta se genera básicamente frente a terceros que no es el cliente, ¿sí? Que con mi actuación profesional yo les puedo causar un daño, ¿sí? Estos daños, esto comprende todos los daños que están causados por negligencia o por dolo, ¿sí? Ustedes saben que la negligencia es cuando no cumplo con algo, pero tampoco tuve intención de hacerlo. No tuve la intención de hacerlo y hacerlo mal, pero de hecho lo hice mal e incumplí. O dolo cuando existe la intención. En la negligencia es un cuasi delito. En el dolo, ojo, porque esto es un delito, hubo intención. Y obviamente hay damnificados, ¿sí? Un auditor puede ser negligente cuando no ejecute su trabajo o no prepare el informe con el debido cuidado profesional, ¿sí? Que sin que esto resulte, yo no quiero engañar a quien va a leer el informe, pero sin querer lo estoy haciendo. Si esa persona es engañada o toma una decisión diferente a la que debería haber tomado, por supuesto le estoy causando un daño. Ahora, para que se active esa responsabilidad extracontractual, que les quiero pasar para nuevo coso, la extracontractual, esta persona tiene que demostrar que yo, con mi negligencia, la hice tomar una decisión equivocada y la tengo que resarcir económicamente o pecuniariamente como quieran, y me lo tiene que demostrar. No es tan fácil de decir, sos responsable por esto. Siéndolo, lo tiene que demostrar y me tiene que cuantificar ese daño, ya que lo que voy a hacer es pagar por eso que le hice perder o dejar de ganar. El acreedor debe probar la culpa del deudor, ¿sí? En cambio, en la contractual no es necesario probar nada, porque ya está escrito, si vos me tenés que entregar el informe el 17 de diciembre y no lo entregaste y hoy es 19, y el cliente decide denunciarme por incumplimiento, ahí se estaría activando la responsabilidad civil. La extracontractual, además de denunciarme, tiene que probar mi culpa. ¿Se entiende? La otra ya está aprobada por lo que está escrito, por supuesto, en el contrato. No los quiero. Bueno, al igual que la responsabilidad profesional, chicos, por supuesto acá también tenemos sanciones, ¿sí? La demanda civil debe ser iniciada por el damnificado y el proceso establece el impulso de partes, me tienen que denunciar. Son indemnizatorias las sanciones, ¿sí? Si lo que se busca es un resarcimiento
económico por ese daño que yo causé, por no entregarle el informe en tiempo y forma al cliente o por haber dañado a un tercero tomando una decisión diferente a la que debería haber tomado si yo no hubiese actuado negligentemente. ¿Bien? Y por último está la responsabilidad penal, que es la tercera responsabilidad que estudiamos para ver si es o no tocada por la conducta del auditor, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la anterior yo decía que era negligente, por eso era civil? Pero cuando existe dolo, independientemente de la acción civil, que ya va a ir, se puede recurrir a la acción penal, ¿sí? Existe delito si hay dolo, si hay intención de cometer tal o cual situación. Lo hago a sabiendas y lo hago igual, ¿sí? Además de que haya existido dolo, tiene que ese delito o eso que yo hice como auditor tiene que estar tipificado en la norma. Cuando digo tipificado, tiene que estar escrito, redactado, ¿sí? Si eso no sucede, no es por asimilación o por semejanza. ¿Dónde tiene que estar escrito? Para nuestra profesión, para lo que es auditoría, tiene que estar escrito en el Código Penal, en lo que son los delitos generales, delitos en general, la ley 24.769, que la tienen disponible también en la plataforma, que es la ley penal tributaria y previsional, que lo que trata esta ley o lo que articula son todos los delitos vinculados a cumplimientos impositivos de seguridad social, ¿sí? Que se cumple impositivamente con lo que se tiene que cumplir, y si eso no sucede, qué es lo que pasa o cuáles son las acciones que se siguen, como así también tipificado o escrito en la ley 25.246, que es la de encubrimiento o lavado de activos de origen delictivo, ¿sí? La ley de lavado de dinero, la muy conocida por todos. Entonces, si en alguno de estos lugares está tipificado que no debemos hacer y lo hacemos, además de la civil y de la profesional, nos va a llegar la responsabilidad penal, ¿sí? Por supuesto, siempre cuando hablamos del Código Penal o hablamos de nuestra normativa, estamos hablando en todos los casos, chicos, que se cometan dentro de la Argentina, ¿sí? Dentro de lo que es el alcance o la zona de influencia de ese control, ¿bien? Los delitos con los que tiene relación el contador en su desempeño como auditor, ¿sí? Y que están contenidos en el Código Penal, van a encontrar balance falso, estafa, abuso de confianza, encubrimiento, violación del secreto profesional, entre otros. Ya van a ver, cuando ahondan en la normativa, todos los delitos contenidos en la ley penal tributaria y todos los delitos contenidos en la ley de prevención del lavado de activos. A simple vista, vamos a ver que si nos ponemos en la primera parte, que son los delitos que están contenidos en el Código Penal, el primero, que es balance falso, así a grandes rasgos y sin haber leído demasiado y sin tener mucha bibliografía, nos suena raro que como auditores estemos alcanzados por este delito, ¿sí? Entonces ya van a ir viendo por qué, porque el balance no es del auditor, el balance lo va a preparar una persona ajena al que hace la auditoría. O sea, que por balance falso es muy raro, a priori digo yo, que me alcance o que sea un delito cometido por el auditor. Por eso, justamente, tenemos que estudiar que hay dentro de lo que es la responsabilidad penal, hay algunos que son autores directos, otros son cómplices u otros en otro grado que no sean autores directos. ¿Está? Y les doy un ejemplo, como para que luego puedan estudiar el resto. En lo que es el balance falso. ¿Es un delito hacer un balance falso? O sea, un balance que a sabiendas sabemos que está mal y lo presento para obtener algún beneficio propio, es un delito contra la fe pública, no hay dudas. Ahora, ¿quién es el autor directo? El director o administrador o el liquidador o el cinto, lo que quieran, o el dueño de la organización, ¿sí? El delito nace cuando yo hago la publicación o la autorización para hacerlo, ¿sí? Obviamente, digo, a sabiendas de que esta situación está sucediendo. Ahora, ¿qué rol juega el auditor en esto? ¿Sí? Como les dije, no puede ser autor directo, porque no es quien emite los estados contables. Tampoco puede ser cómplice directo, ya que el delito no requiere de su participación. Vos podés hacer los estados contables y yo no enterarme hasta que no estén cerrados y presentados, ¿sí?
puede ser cómplice indirecto si se compromete a emitir un informe favorable antes, con anterioridad al delito, ¿sí? ¿Y esto qué es? Decirte yo como auditor, y obviamente que esté documentado y que después esto se ratifique, presentar el balance que quiera. Yo después te hago un informe y no encuentro desvíos, ¿sí? Eso sería como un cómplice indirecto y con el, digo, con dolo, intención de hacerlo, ¿sí? No anteviene, por ello no puede ser incriminado como autor principal, pero sí como cómplice indirecto. ¿Vamos con eso? Pero bueno, nada, puede estar la estafa, ¿sí? No se olviden que en el rol del auditor, el autor si no realiza la labor de auditoría y engaña a su cliente con la emisión del informe, al engañar hay intención, a sabiendas de que no lo hizo, lo quiere engañar, puede llegar a ser alcanzado como autor, está estafando al cliente, ¿bien? O puede ser cómplice primario y secundario si la estafa se realiza mediante estados contables acompañados por un informe, ¿sí? Y los dos estarían engañando al usuario. No solo el informe, sino además los estados. Porque se entiende que si el auditor no hiciera el esfuerzo en hacer creer al cliente que hizo el trabajo correspondiente, el ardir esto no hace toda la intención de engañarlo, nos encontraríamos en un contexto de negligencia. Puede pasarte, y ya van a ver que cuando hacemos auditoría, hay un riesgo de hacer un informe diferente al que hubiésemos hecho si hubiésemos aplicado otro procedimiento. Pero la verdad que si no encontramos el desvío, puede ser por negligencia. Ahora, si yo hago todo el acting para engañarte y tengo esa intención y fabulo todo para engañarte, no hay duda que existe el dolo, ¿sí? El único hecho tipificado en el Código Penal que está alcanzado por los tres tipos de responsabilidades en el rol del auditor es la violación al secreto profesional, ¿sí? Chicos, la violación al secreto profesional, como ustedes saben, es el pilar de nuestra profesión, como decimos. Yo lo que les decía es que vamos, o sea, le vamos a agregar confiabilidad a la información y por ende tenemos un montón de información disponible. Si yo revelo esa información que obtuve haciendo mi trabajo sin justa causa de datos que pueden causar daños obtenidos por la acción mía y esto perjudica o no al cliente, estamos violando el secreto profesional. Está alcanzada por las tres figuras, lo que es profesional, que habla de la confiabilidad de la información, la contractual, por supuesto, porque queda más que claro que es una relación entre el cliente y el auditor, y la penal porque está tipificada. Cuando vean papeles de trabajo, ya van a ver que la información volcada en esos papeles de trabajo son propiedad del auditor y que no tiene que trascender, porque si trascienden estaríamos violando el secreto profesional. Ya van a ver que hay algunos causales que a mí me permiten mostrar determinada información y va a ser siempre que lo autorice el cliente o que me tenga que defender en un juicio. Si no, nunca voy a poder dejar trascender esa información. Si lo hago, estoy alcanzada penal, civil y profesionalmente. Me caben todos los castigos, las penas o las sanciones. ¿Bien? Bueno, chicos, ¿cómo nos pueden sancionar penalmente? Va, por un proceso por denuncia, sí o sí alguien me tiene que denunciar, o por oficio a algún organismo, y es reclusión, prisión, inhabilitación, multa. Estas son de las más variadas y de las máximas, como decimos, dentro de lo que son las responsabilidades. No los quiero abrumar demasiado. La ley penal tributaria, por supuesto, también la tienen que estudiar y sí les quiero usar este último tiempo para hablar de la ley de lavado de activos de origen delictivo, ¿sí? Creo que deben haber escuchado muchos de ustedes hablar de esta ley y nosotros como auditores en nuestro rol estamos alcanzados a implementar o hacer cumplir el contenido de la misma. ¿Sí? Esto implica incorporar a la legalidad bienes obtenidos por operaciones ilícitas. ¿Sí? Ilícitamente obtengo algo y lo meto a la contabilidad, como digo, y es un delito en sí mismo independiente de los delitos anteriores. ¿Sí? La ley de lavado de activos de origen delictivo en el rol de auditor es
nosotros cuando entramos a una organización y comenzamos a hacer auditoría, tenemos la obligación de conocer a su cliente, a este cliente, ¿sí? Por eso tenemos que saber cuál es su personalidad jurídica, quiénes representa, una obligación de conocer la actividad principal del ente. Entonces, si ingresa algo al patrimonio diferente a la actividad por la cual fue creada esta organización o esta empresa o esta institución, tengo que estar atento, ¿sí? ¿Por qué? Si yo encuentro tengo la sospecha de que hay acciones o actividades que son ilícitas, no voy a hacer nada en el informe de auditoría, voy a emitir el informe porque ya van a ver que el informe está basado en lo que es las normas contables profesionales. Pero esta operación la tengo que denunciar directamente a la unidad de información financiera, ¿sí? Sin comunicarle al cliente para no entorpecer yo esa investigación. ¿Tengo que tener evidencias? No, no tengo poder de policía para las evidencias. Con la simple sospecha tengo que hacer la denuncia, ¿sí? La multa, por supuesto, puede ser de 10 veces al valor de los bienes que están en infracción. Esto se va actualizando, no miren el valor económico, pero sí la cantidad de veces que replica, ¿sí? Y aquí llamamos operaciones sospechosas. Ya van a ver cuando lean la ley, ¿sí? Comercio de metales, piedras preciosas, transporte de dinero en efectivo, fuera de las actividades habituales o que excedan la razonabilidad, ¿sí? La realización de transferencias sin una razón aparente o sin tener una contraprestación, constituir sociedades sin un giro comercial, sociedades vacías o fantasmas como las llamamos, todo esto que se presente o que ustedes vean dentro de la organización, por supuesto están obligados a denunciarlo. La simple sospecha ya hace que ustedes lo denuncien. ¿Qué pasa? Si ustedes dicen, no, yo en esta no me quiero meter, ponele que digan, no podrían hacerlo porque les cabe esta responsabilidad, ¿sí? Por eso, chicos, cuando hacemos nuestro trabajo o lo hacemos más o menos, sí tenemos implicancias y sí tenemos responsabilidades, no solo con la sociedad, sino también con el ejercicio de nuestra profesión. Por supuesto, como les decía hoy, el tema del semáforo, siempre digo lo mismo, puede que nadie nos denuncie o que no tenga un impacto directo, pero sí tenemos que saber que hay algo que no estamos haciendo bien. Perdonen que estoy tomando asistencia y por eso me desconcentro un cachito. Denme un minutito. Ya estoy. Profe, tiene un mensaje ahí en el chat de una chica que se tuvo que ir. Sí, ya lo vi y ya lo agendé. Gracias por decirme, porque por ahí se me puede pasar. Esperen, denme un minutito que quiero ver dónde corte. Que ahora quiero que hagamos un repasito, que hablemos un poco de lo charlado. Bien. Bueno, chicos, igual les voy a aclarar. Usuario UNOVA. Si ustedes no entran con su nombre y su apellido, no registra asistencia. ¿Eso también lo saben? Entran con nombre y con apellido. Imagínense que usuario UNOVA no nos refleja nada. Y hay varios así. Ojo con eso. Cada vez que entran, se loguean con nombre y apellido, como cuando entran a una clase y yo los nombro. Camila Aucejo. ¿Estás, Camila? ¿Camila? A ver si es la chica que se... Esta es. Bien. Tengo un montón de Camilas Aucejo. ¿Has tenido algún problema en la conectividad y por eso es que te pregunto? Bien. Y la última. Bien. Chicos, en líneas generales, este es el contenido de la unidad. Por supuesto, tienen que reforzar lo que es la bibliografía, fundamental Montanini, fundamental leer la RT37. Les aconsejo que la comiencen a leer para ir sacándose las dudas en clase, para ir entendiendo toda esta primer parte que habla de la independencia, con todos los causales de falta de independencia, así los pueden leer y en la práctica ir desasnando esas inquietudes que se les vayan generando, ¿sí?
En cuanto a responsabilidad, tienen que profundizar, las leyes están disponibles en la plataforma y la bibliografía también se los amplía. Y las normas ya las van a ir viendo a lo largo de toda la materia y las van a ir conociendo, pero si ya las quieren ir repasando a las de evaluación y exposición, por supuesto, siempre es bienvenido. ¿Está? Profe, perdón, ¿nos podría decir bien cuál es la bibliografía? Para esta primera parte tienen que empezar a leer Montanini, y esta parte de responsabilidad están las dos leyes colgadas en la plataforma. Sí, las leyes las vi, pero no sabía el libro. Sí, te sirven para la penal, viste que además del código tenés que el contenido de las dos leyes. Y también está la RT, sí, perdón, y también está la RT 37, que es con lo que tienen que comenzar a leer sí o sí. Sí, perdón. En la plataforma está subida la edición número 1 de Montanini. Yo quería comprármelo y está ya disponible la edición número 2. ¿No habría problema? Sí. ¿Es lo mismo? No, chicos, por supuesto. Vos sabés que debe haber, me escribieron el otro día, hola, buenas tardes. Tenemos la versión, para la primera parte no me hago problemas, porque la primera parte no cambió nada, porque la normativa no cambió. Sí para la parte de informes, o sea que nosotros tendríamos que tener disponible por lo menos dentro de un mes esa versión que es la número 2. No la conseguimos el año pasado y ahora la queremos digital para subírsela al entorno, ¿se entiende? Si ya tenés la versión 2 y te la compraste, por supuesto, muchísimo mejor. No sé quién me No, habla. estaba por encargarla, pero bueno, te quería preguntar a ver si era lo Sí, mismo. chicos, es la que va, es la que va. También si tienen la versión anterior, yo los ayudo a leerla y por eso es que le doy, puede pasar el nombre completo del libro, Antonella Caminata. Antonella es Auditoría, se llama, y es Montanini, segunda edición. La primera es la que está disponible en la plataforma, la segunda todavía no está subida por una cuestión de editorial que no podíamos cualquier enlace, sino tiene que ser el oficial. Sí, cómprenlo. Hola, buenas tardes, profesora. ¿Hay alguna posibilidad de subir la clase? Trabajo y se me imposibilita una... Chicos, el horario de la clase es esta. Si ustedes tienen alguna cuestión que es laboral, no grabamos las clases porque toma asistencia. Entonces la idea es o en este horario o como si fuese presencial. Y si no pueden por una cuestión laboral, bueno, tendrán que presentar la constancia que los exime, lo mismo que si estaríamos en el aula. ¿Bien? Profe, ¿las Maxi, filminas se pueden subir? las filminas sí se suben, por eso Maxi a eso iba. Las filminas yo te las subo, ojo, las filminas solo son un índice o una cuestión, pero no la clase grabada, porque justamente esta devolución que se da es porque es como si fuese presencial, ¿sí? Pero la filmina termina la clase y a las próximas 24 horas se la subimos. De hecho, las primeras, la de la otra clase ya la tenían subida. ¿Es correcto? Sí, perfecto. Bien. Sí, sí. Chiquis, nos vemos la próxima. Seguramente en la próxima o en las dos próximas vamos a ir acotando el horario, pero ahora vamos a empezar en 2 bloques para darles a todos la misma posibilidad de acceder, ¿sí? Listo, profe. Listo, profe, muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao. Cuídense, estamos en contacto, pórtense bien. Nos vemos. Profe, Prontito. una consulta. ¿Tomó asistencia al principio? Porque yo me conecté 10 minutos tarde. No, al final, 2 instancias, al final. Quédate tranquila. Ah, listo, genial.